con lo que estamos nada más. Ya. A ver, el día de hoy vamos a hablar acerca de la función de relación de las plantas. Hasta la clase pasada, ya, hasta la clase pasada, habíamos avanzado el tema de las partes de la planta, de cómo se relacionan, ¿verdad? Cómo funciona, mejor dicho, ¿no? La función de cómo es que las plantas funcionan en el ambiente en que están, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo se relacionan las plantas con los demás seres vivos, ¿ok? Vamos a empezar. Las plantas tienen mecanismos que les permiten relacionarse, pues, ¿no? Con los factores presentes en su entorno, que están en su ambiente, alrededor de ellos, ¿ya? Estos mecanismos que las plantas tienen, los pueden utilizar ya sea para defensa, para alimentación, para, para poder procrearse, etcétera, ¿ya? Son diferentes mecanismos que las plantas tienen. Las plantas, como todos los demás seres vivos, presentan estímulos, ¿verdad? Presentan estímulos que son obviamente percibidos por el entorno que los rodea, ¿ya? A ver un momento. Y frente a estos estímulos, las plantas se desarrollan y pueden reproducirse. ¿Ok? ¿Ok? A ver, ¿le bajan un poquito el volumen? ¿Ya? Ahora, ¿qué estímulos hay o se presentan en el entorno de las plantas? Pues están los estímulos como por ejemplo la luz solar, el agua, la temperatura, el viento, la gravedad, ¿verdad? Son tipos de estímulos también conocidos como factores externos. Ahora voy a llamar a Benjamín porque no entra al Zoom. Mejor por videollamada nada más. ¿Ya? Estos factores externos que son el agua, la luz, la gravedad, la temperatura, etcétera, afectan a la función de relación de las plantas con su entorno. ¿Ok? Cada tipo de planta responde de manera diferente a cada estímulo del ambiente que lo rodea, ¿ya? Las plantas son igual que los demás seres vivos, también responden a estímulos. ¿Está bien? Ahora, para que la planta pueda crecer y desarrollarse de manera correcta, debe tener ciertas condiciones en el ambiente, ¿no? Una planta va a crecer y desarrollarse de mejor manera en un lugar limpio, con el suelo con bastantes nutrientes, con una fuente de agua cercana, ¿no? Esa planta va a crecer bien, va a crecer fuerte, va a desarrollarse. Muy diferente a una planta que de repente haya surgido entre rocas, no tiene mucha, no están plenamente en tierra recogiendo nutrientes, no hay agua, etcétera, ¿no? Son diferentes factores, por tanto, la que tenga mejor condición es la que se va a desarrollar de mejor manera, ¿ya? Ahora, nosotros como seres humanos hemos desarrollado una técnica, ¿no? Para poder cuidar las plantas y poder favorecernos de ellas. ¿Cómo se llama esta técnica? La agricultura. La agricultura, ¿verdad? La agricultura es una técnica desarrollada por los hombres, los hombres y mujeres, ¿no? Por los seres humanos, en la cual nosotros cuidamos de las plantas para luego poder sacarle provecho, ¿no? Ya sea para su siembra, su cultivo y su cosecha, ¿verdad? Listo. Vamos a ver ahora los tipos de respuestas
que las plantas tienen frente a los factores ambientales. ¿Ok? Son diferentes tipos. Tenemos el tropismo, tenemos las nastias, tenemos la secreción y, bueno, otros que voy a mencionar. ¿Ok? ¿Qué es el tropismo? El tropismo es cuando la planta crece en dirección a un estímulo o en contra de este. A ver, un momento. No sé por qué hay dos Liz. Dos Liz hay. ¿Quién es Liz? Hay dos Liz. Ha de ser David, creo, ¿no? Liz es David. Ya. El tropismo es cuando la plantita crece, ¿no? En función a la dirección de un estímulo o en contra de este. ¿Ya? Ahora, ahí hay 4 ejemplos, ¿no? 4 ejemplos. Tenemos el fototropismo, que es cuando la planta crece hacia la dirección en que la luz se encuentra, ¿verdad? La planta va creciendo en dirección a donde la luz se encuentra, ¿ya? El geotropismo es cuando la planta crece dependiendo de dónde está ubicada, es decir, la tierra, pues, ¿no? Dependiendo de la tierra, la planta va a crecer, ¿ok? El hidrotropismo es cuando la planta comienza a crecer frente a los estímulos del agua. No hay tierra, está en el agua, está sumergida en el agua, ¿no? La raíz está sumergida en el agua y frente a ello comienza a crecer, a desarrollarse. Y el tigmotropismo, que es, por ejemplo, ¿cómo se llaman esas plantas? Que comienzan a crecer por toda la pared, comienzan a trepar. ¿Cómo se llama? ¿Enredadera? Ya, Sí, enredaderas. tengo. O también te conocen como plantas trepadoras, ¿verdad? Las plantas trepadoras. Estas plantas trepadoras se les conoce así porque justamente comienzan a crecer moviéndose, trepando por las paredes, por el techo, etcétera, ¿no? Y eso se debe al tigmotropismo, ¿ya? Eso es una respuesta en la que la planta comienza a crecer respondiendo al contacto con la superficie, ¿ya? Esos 4 están dentro del tropismo, ¿ya? Es cuando la planta crece en dirección o en contra del estímulo que se está desarrollando en el entorno de ella. Luego tenemos las nastias. ¿Qué cosas son las nastias? Son movimientos que ocurren por ausencia o presencia del estímulo. Ausencia, ¿qué quiere decir? Que no hay estímulo, ¿no? No hay un estímulo. O presencia, existe un estímulo, ¿ok? Igual que en el otro anterior, hay 4 tipos. La fotonastia, que es respuesta a la luz. Si ustedes se darán cuenta, hay plantas que cuando se estimulan por la luz, se abren. Y cuando la luz se va, se cierra, ¿no? Cuando la luz viene, se abre. Y la luz se va, se cierra. ¿Ya? Eso se llama fotonastia. La tigmonastia es respuesta al tacto. Hay plantas que si tú los tocas, se cierran, se vuelven chiquititas. Y una vez que sienten que ya no hay nada, ¿no? A su alrededor, vuelven a abrirse. ¿Ok? Esa es la tigmonastia. Luego Profesor, yo tenemos tenía ese tipo de planta. ¿Cómo? Yo tenía ese tipo de planta. Ya. ¿Y cómo se llamaba tu planta? No ¿Te sé. acuerdas el nombre de tu plantita? No, profesor, no me acuerdo. Ya, bueno. A ver, mira. Sí, profesor, ya me acordé, ya se llama La Tímida, creo que así le dijeron. Ah, pero ese no es su nombre, ¿verdad? Es un nombre de pila que le han puesto, pero no es su nombre. Ya, a ver, continuamos. Luego está la termonastia, que es, bueno, obviamente su mismo nombre lo dice, termo, ¿no? Es decir, plantas que responden a la temperatura, ¿no? Si hace mucho frío o hace mucho calor, ¿ok? ¿Está bien? Sí, profesor. Ahora, ¿qué podemos darnos cuenta con esto? Que con el tropismo, con las nastias, que cada planta tiene una forma diferente de responder frente a los estímulos.
¿Sí? ¿Quién está hablando? Chicos, si hay bulla a su alrededor, se silencian. Ustedes pueden silenciarse. Y cuando quieren hablar, activan su micrófono, ¿sí? Yo escucho ahí voces y yo pienso que alguien desea hablar. A ver, entonces, como estaba diciendo, cada planta tiene una forma distinta de responder a los estímulos, ¿ya? De esa manera, ¿qué podemos concluir? De que cada planta presenta una forma diferente de responder a diferentes estímulos que se encuentran en el ambiente, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de estas plantas que alguna vez habremos visto en alguna caricatura, lo habremos visto en algún videojuego, lo habremos visto en la vida real, ¿no? Que son unas plantas que se mueven y se alimentan de insectos. ¿De qué estamos hablando? De las plantas carnívoras, ¿no? Sí, profesor. Ay, me faltó explicar de esto, chicos, un momento. Me faltó hablar acerca de otro tipo de respuesta que es la secreción. Ya me estaba olvidando esto. Ya, antes de empezar a entrar al mundo de las plantas carnívoras, como los llamamos de manera vulgar, porque no es un nombre real, ¿ya? Hay que hablar de la secreción, que es otro tipo de respuesta de las plantas, ¿ya? ¿Qué cosa es la secreción? Es la producción de diversas sustancias con funciones variadas. ¿Quiénes van a producir esa sustancia? Las plantas, ¿ya? Y cada sustancia tiene una función diferente, ¿ya? Puede la planta, producir esa secreción, ¿no? Esa sustancia, para poder protegerse de insectos que se las quieran comer, o para protegerse de los cambios físicos, ¿no? Cambios de temperatura, cambios, ya sea, si, por ejemplo, en un lugar, de un momento, bueno, de una temporada a otra, ustedes saben que hay temporadas, ¿verdad? Cuando cambia de temporada, cambia este clima, cambia la tierra, todo, ¿no? Por ejemplo, cuando es un lugar lluvioso, ¿no? Cuando está lloviendo, la tierra siempre está fértil, pero basta que deje llover y ya la tierra comienza a secarse. Ese cambio de clima hace que la planta desarrolle una función en la cual produce una sustancia que le va a permitir subsistir a esos tipos de cambios físicos, ¿ya? Eso es el tema de la secreción. La secreción vendría a ser otra forma de respuestas de las plantas, ¿ya? En la cual producen sustancias para poder, uno, protegerse a sí mismas con los cambios de clima, ¿no? Con los cambios físicos, con los cambios que hay en su entorno, o dos, protegerse frente a, en este caso, insectos, ¿no? Depredadores, por así decirlo, ¿no? Los insectos, ustedes sabrán muy bien que comen plantas, ¿no? Los gusanos, caracoles, cualquier tipo de insecto se alimenta de plantas, ¿ya? Y las plantas justamente fabrican esas sustancias para poder protegerse, ¿no? Para que no se las coman, pues, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de tipo de respuestas, tenemos tres, ¿no? Tenemos los tropismos, las nastias y las secreciones, ¿ya? Tropismos, nastias y secreciones. Vamos ahora sí a hablar de las plantas carnívoras, ¿ya? ¿Quién de ustedes ha visto las plantas carnívoras alguna vez así de, ¿cómo le puedo decir? Así, en la vida real, pues, ¿no? No a través de un dibujito. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna planta carnívora? ¿No? No, profesor. No, profesor. Por ejemplo, miren, Yo sí. les voy a pasar un dato, ¿ya? Hay una página, bueno, una empresa que vende justamente estas plantitas, ¿no? Que son perfectas justamente para lugar, bueno, para la cocina podría ser. ¿Por qué para la cocina? Porque como sabemos, en la cocina preparamos alimentos y esos alimentos, ¿qué cosa traen? ¿Qué traen los alimentos que están en la cocina? Las
Las ¿Cómo? moscas, Moscas, pues, las ¿no? moscas. Y estas plantitas son perfectas para eso, ¿no? Se les pone en la ventana y las moscas se sienten atraídas por las sustancias que producen y estas plantitas se encargan de comerse a las moscas. Y uno, te aprovechas tú de que no haya, para que no haya mosquitas que puedan contaminar tu alimento y dos, la planta se nutre de esa mosquita. ¿Ya? Ahora, estas plantas no son autótrofas, ¿ya? Estas plantas carnívoras no son autótrofas. ¿Qué significaba autótrofa? ¿Qué significaba autótrofa? Que fabricaba su propio alimento. Muy bien, que fabricaba, hacía su propio alimento, ¿verdad? Estas plantas no son autótrofas, son heterótrofas. ¿Y qué significa heterótrofa? Y es con su propio alimento. Se Que alimenta de tienen que, otros organismos, ¿ya? Cuando hablamos de heterótrofo, estamos hablando de un ser vivo que se alimenta de otros organismos, de otros seres vivos, ¿ok? Ahora, vamos a leer, ¿ya? Las plantas que crecen en suelos pobres desarrollan elementos para atrapar insectos que les sirven como nutrientes. Estos elementos se cierran al contacto con un insecto. Con elementos se refiere a esas hojas que tienen forma de boca, ¿no? Los nutrientes luego se integran y ayudan al crecimiento, desarrollo y actividad metabólicas de la planta. ¿Qué quiere decir? Que esta plantita, ¿no? Que esta plantita carnívora, planta carnívora, no puede alimentarse del todo del suelo, de los rayos solares, del agua, no puede alimentarse. ¿Y qué es lo que busca? Otro tipo de nutrientes, ¿no? ¿Y cómo lo consigue? A través de los insectos, ¿no? Los insectos que caigan en la boquita, estas se cierra, obviamente, mata al insecto, absorbe todos sus nutrientes y de esa forma puede vivir, ¿ya? Estas plantas carnívoras se alimentan sobre todo de insectos para poder vivir, porque justamente de los insectos es que puede sacar los nutrientes que necesita. Ahora, les iba a decir que hay una empresa que vende estas plantitas carnívoras. Creo que están 50 soles cada una, no me equivoco. Los vende, ¿ya? Y la empresa se llama Boquitas, ¿ya? Boquitas se llama la empresa. Ustedes pueden ingresar a su página, pueden ver cómo es y van a ver ahí que venden las plantas carnívoras. ¿Ya? Muy bien. Mira acá, ojo, las plantas carnívoras responden a estímulos al atrapar a sus presas cuando éstas contactan con los elementos que funcionan como trampas. Ojo, no son las plantas carnívoras no son las únicas plantas que pueden comer insectos. Como ustedes verán en la imagen de la derecha, hay otro tipo de planta que no tiene forma de boca, sino que tienen como espinas, y esas espinas, en las puntas de las espinas, botan una sustancia tan pegajosa que los insectos, al sentirse atraídos, porque obviamente esas sustancias despiden un olor a los cuales los insectos les parece irresistible, estos se acercan y se quedan pegados a estas sustancias. Son unas sustancias muy pegajosas. Y la planta ya por sí sola, a través de las mismas espinas, comienzan a absorber los nutrientes que se encuentran dentro de los insectos. ¿Ya? Pueden buscar por internet, en YouTube, acerca de las plantas carnívoras, acerca de las plantas que usan sustancias para poder alimentarse de esa manera, y van a encontrar mucha información. ¿Ok? A ver, entonces, hemos el día de hoy aprendido acerca de que las plantas también responden a estímulos, que las plantas son seres vivos, ¿ya? Por eso mismo es que debemos cuidarlas. Cuando vamos a un parque, ¿estaría bien colgarse de la rama de un árbol? no, No, ¿verdad? Si vamos al parque, ¿estaría bien arrancar las flores para dársela a mamá? No. no, No, ¿verdad?
A menos que sea una empresa que se dedique a cuidarlas y obviamente replantar, ¿no? Pero no es el caso de los parques, ¿no? Los parques son muy importantes porque uno, nos brindan oxígeno y dos, mejoran la calidad de vida en la zona, pues, ¿no? Lamentablemente aquí en San Juan del Lurigancho los parques son muy pocos y la mayoría de ellos están sucios, contaminados. La misma gente come y bota su basura al suelo. ¿Está bien hacer eso? No. No, pues, uno, porque ensucian el lugar donde están viviendo, y dos, contaminan el ambiente de las plantas. ¿Y las plantas podrán crecer y desarrollarse en un ambiente contaminado? No. No, pues, ¿no? Al contrario, necesitan un lugar limpio como nosotros. ¿O acaso algunos de nosotros nos gustaría vivir en un lugar sucio, con la basura al lado, con los desperdicios a un lado? ¿Así te gustaría vivir a ti? A nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno, obviamente, no nos gusta, y dos, nos podemos enfermar. Y las plantas, como seres vivos, ¿se podrán enfermar? Sí. Claro que sí. Sí. Las plantas también se pueden enfermar y cuando se enferman, se mueren, se marchitan y ya se acabó la vida de las plantitas. ¿Ya? Por eso hay que cuidarlas muy bien. Hay que entender que las plantas también son seres vivos. ¿Ya? Y por ende hay que cuidarlas. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Sí, profesor. Hasta Ya, aquí. profesor. Hasta aquí va a quedar la clase de hoy, ¿ok? Hay una autoevaluación que está en el aula virtual, ahí la voy a mostrar. A ver, esperen que cargue, ¿ya? Que es acerca de lo que hicimos la clase pasada, ¿ya? Acerca de las funciones de la planta, de la absorción, de la respiración, de sus partes de la planta, etcétera, y justamente de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿ya? De cómo se relacionan las plantas con el medio ambiente. ¿Está bien? Esa autoevaluación me la van a tener que entregar Sí, la próxima profesor. clase, ¿ya? La próxima clase me la tienen que entregar. ¿Está bien? Profesor, Ya. Ya, por el profesor. WhatsApp del colegio. Me lo- me- este, yo voy a revisar el mismo día que toque la clase, mejor, ¿ya? Pues que lo que pasa es que si me envían por WhatsApp, se me llena la memoria y después no puedo estar recibiendo, o borro la imagen de casualidad y ya no sé quién me lo envió. Así que ahora en adelante voy a revisar los trabajos en línea, es decir, me lo van a mostrar por la cámara, y si no pueden mostrármelo por la cámara, le tomas foto y me lo envías en ese momento. ¿Está bien? Ya, profesor. Profesor, yo le envío en su correo. A ver, ya voy a revisar el correo entonces, ¿ya? Pero como dije, si envían a mi correo, tienen que avisarme. Avísenme por el WhatsApp en todo caso, profesor, le envié mi tarea a su correo, revise. ¿Ya? A ver, un momento que voy a tomar Ya, lista. Sí, un momento. A ver, Ayelen Presente, profesor. y Yari. Sí está ahí Yari, ¿no? Sí, sí, sí está. Sandra Sí. Lili, Presente. Walter Paz, Presente. Carlos, Walter Paz, listo. Walter Espinosa. Me estoy equivocando. Presente. Disculpen, chicos. Carlos Espinosa. Presente. ¿Están Luis y Carlos Reyes? Presente. Ya. ¿Está Luciana? Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Está Luana? Presente. Ya. ¿Está David? Presente. Muy bien. Ya, chicos. La clase la he grabado. Apenas esté lista en video, se los voy a mandar, ¿ok? Ok. Ya, Estoy profesor. dejando entonces como Ya, actividad para la Ya, próxima profe. semana la autoevaluación que está en el aula virtual. ¿Ya? Autoevaluación
que está en el aula virtual acerca de las plantas. ¿Ya? Función y relación de las plantas. ¿Está bien? Ok. Sí, profesor. Benjamín, ¿estás ahí? Benjamín, tienes que hacer la tarea, ¿ya? Te la voy a enviar. Ya, listo chicos, nos vemos. Hasta mañana. La clase escuchen, la clase de razonamiento matemático de todo mes de julio ya está en el aula virtual. La clase de ciencia de ambiente de la próxima semana también está en el aula virtual ya. ¿Ya? Le pueden dar una mirada, ¿está bien? Está bien, profesor. Ya chicos, ahora sí, me retiro. Nos vemos nos vemos mañana, ¿ya? Nos Chao. vemos mañana para la clase de RM. Bye, Chao, bye. profesor. Cuídense. Cuídense. Cuídense.